vamos a descubrir un elemento importante dentro del cristianismo, algo que caracteriza a todos los cristianos en el mundo entero desde que Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Y aún a los que creyeron en Cristo antes en el Antiguo Testamento y veían por la fe la llegada del Mesías en quien obtendrían la redención y la salvación, pudieron contemplar que debían de comportarse y tener una conducta que caracterizaría al verdadero seguidor de Dios. Este elemento del cual vamos a hablar hoy día es, se puede decir, el requisito único, indispensable y esencial sobre todos los demás requisitos que nos va a llevar a la vida eterna y que va a hacer que podamos congeniar con los seres santos de todo el universo, tanto con los mismos ángeles como con los seres vivientes de otros mundos y también con todos nuestros prójimos aquí en la tierra. ¿Qué elemento podría ser ese? Claro, el amor. El amor es la base primordial de todo el cristianismo. Todo gira en torno al amor. Dios es amor, dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice la Escritura: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De manera que entonces, el amor tendrá que reinar entre todos los cristianos. Pero, ¿qué es el amor? Tal como lo hemos aprendido a través de los años, se nos ha presentado conceptualizaciones. Para algunos el amor es simplemente abstracto, no se puede conceptualizar. Para otros el amor es un sentimiento profundo del alma que se manifiesta y se traduce en ciertas acciones positivas en favor de los demás. Para otros el amor está dividido en tres partes: el amor ágape, el filius, el eros. Pero según la Biblia, ¿qué es el verdadero amor? Todos estos conceptos los hemos oído en el mundo. Por muchos años se nos han enseñado cosas como estas. En el colegio nos han enseñado acerca del amor como un elemento esencial para la unidad de la familia, de la sociedad, y sobre todo para que, según esa enseñanza, ese sentimiento pueda primar en todos los corazones humanos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre el amor. ¿Será acaso que hay tres tipos de amor? Tal como lo enseñaban los griegos, que decían el amor ágape, el filius y el eros. ¿O será que solo hay un solo amor, tal como lo enseña la Biblia, que Dios es amor? ¿Qué será? Vamos a ver ahora. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos hablar de este tema? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios, sí. Capítulo 13. Fíjese lo que dice allí, acerca de la virtud del amor, que es lo esencial. Versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Una persona puede ser locuaz en sus enseñanzas, puede ser humanista, moralista. Oiga, puede decir cosas maravillosas sobre la conducta, dar grandes disertaciones. Puede incluso esta persona tener toda la fe de la tierra, de tal manera que pueda llegar a manifestar curaciones de enfermos, sanaciones, milagros. Puede esta persona incluso ser una persona que regala dinero. Puede ser que sea una institución que regala ropa y comida a los pobres. Puede ser que sea un hombre que quiera ser un mártir para entregar su cuerpo, si es posible, en favor de una creencia personal o grupal. Pero si no tiene amor, dice aquí la Biblia, de nada le sirve. Así que entonces, ¿qué cosa es el amor? Que fíjese, muchas personas pensarían que lo mencionado antes ya era el amor.
pero acá dice, se puede tener todas estas cosas, se puede realizar todas las buenas obras de la tierra y sin embargo no tener amor. ¿Cómo puede ser eso? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Por años nos han dicho, anda, regala comida al pobre, da de vestir al desnudo y así estás manifestando tu amor. Pero ahora Pablo dice, se puede hacer eso y sin embargo no tener amor. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, es que aquí falta pues la esencia del sentimiento. Una persona decía en una ocasión, si tú quieres regalarle dinero a un pobrecito, comida, dáselo. Pero si no sientes que se lo tienes que dar, no se lo des porque serías hipócrita. Oiga, ¿será eso verdad? ¿Es el sentimiento el que hace al verdadero amor? De ninguna manera. Imagínese, o sea que si no siento que le tengo que dar de comer a un pobre y paso todos los días y cada día este pobre minusválido, que no puede valerse por sí mismo, no tiene que comer, vuelvo a pasarlo, vuelvo a ver hambriento, cada día más débil, más flaco, la piel se le pega a los huesos y uno de esos días se muere, ¿no? Y de pronto cuando lo veo muerto recién me nace el sentimiento y digo, hay que darle de comer a este pobrecito. ¿Cree usted que Dios me pasará por alto? El buen samaritano demuestra que eso no es el amor. Oiga, el sacerdote, Jesús contó una vez una historia, la del buen samaritano. El buen samaritano representaría al final al verdadero cristiano. ¿Cómo así fue el asunto? Jesús había dicho, un hombre salió de su casa hacia Jericó para poder ir a hacer sus negocios. Pero en el camino, mientras venía hacia la ciudad de Jericó, unos ladrones lo asaltaron. Y después de que lo asaltaron, le quitaron todo y le dejaron medio muerto en el camino. Entonces pasó un sacerdote. Y este sacerdote, al mirar a este hombre que había sido asaltado, oiga, se pasó de frente. Luego vino un levita. El levita lo volvió a mirar y también se pasó de frente. Y eso que ellos sabían muy bien lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron, no cumplieron con lo que conocían. Pero pasó un samaritano, y al verle así, oiga, fue movido a misericordia el hombre, e inmediatamente actuó de acuerdo a lo que él sabía que tenía que hacer en favor de aquel que estaba allí botado en el camino. Y entonces este hombre sacó todo lo que tenía para poder atender al que estaba enfermo o al que estaba golpeado y lo llevó hasta la ciudad y pagó todavía para que lo atendieran. Y Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres era el verdadero prójimo de aquel que había sido asaltado? La respuesta no se dejó esperar. El que había tenido misericordia, dijeron los judíos, porque tanto odiaban a los samaritanos que no se atrevieron a decir el samaritano. Pero con esta ilustración Jesucristo demostró que aquí la actuación, el realizar la acción que uno conoce que tiene que hacer, era la demostración del amor. El sacerdote y el levita sintieron que era su responsabilidad tener que actuar, pero no lo hicieron. Ellos estaban conscientes, por sus cargos que llevaban de sacerdote y levita, que ese era su deber. Oiga, pero el sentimiento no los movió a la acción. En cambio, en el samaritano vemos que el acto misericordioso que realizó fue movido porque él sabía que tenía que actuar en favor de su prójimo. De esa manera Jesucristo demostró qué cosa es el amor al prójimo. Ahora lo vamos a analizar bíblicamente, de tal manera que nosotros podamos comprenderlo. No basta simple y llanamente con que la persona quiera determinar hacer una acción buena en esta tierra para que su nombre sea sonado, para que digan que es un buen cristiano, o para que simplemente digan, ¡oh, qué maravillosa persona! Eso podría ser nacido de un corazón egoísta. Pero las enseñanzas de las Escrituras son tan claras que no nos van a dejar lugar a dudas. Vamos a ver, Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia que es el amor? Vamos a conceptualizarlo. Tal como dice la Escritura, no más de eso ni menos de eso, porque salir de la Escritura ya es sacar una propia interpretación personal. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice la Escritura así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo:
El cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, si usted está cumpliendo la ley, usted va a estar viviendo en amor. El hombre por naturaleza, y este es el primer paso que nosotros debemos de comprender. Fíjese en esto, el hombre por naturaleza, nuestra naturaleza caída y pecaminosa, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Qué significa? Que el amor no está en nosotros por naturaleza. Ese es el primer paso a comprender. Romanos capítulo 8, versículo 7. Fíjese lo que dice allí la Escritura. Romanos 8, 7. Dice la Escritura así. Por cuanto el deseo de la carne, es decir, el querer de la carne, la inclinación de la carne, el gusto de la carne, el sentimiento de la carne, por cuanto el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Oiga, fíjese lo que está diciendo Pablo. Los gustos, deseos, sentimientos, anhelos, inclinaciones, todo cuanto el hombre tenga dentro de sí, dice aquí que está en guerra con Dios. ¿Por qué? Siga leyendo, versículo 7. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice claramente la Escritura que el hombre no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede? Bueno, sencillo, porque nuestra carne está en enemistad total con lo que manda la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice más el apóstol: yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De manera que entonces, confiar en nuestros gustos, deseos, sentimientos, inclinaciones, no va a ser nada positivo. No podemos dejarnos guiar por lo que nuestra mente nos diga, nuestro razonamiento. Tenemos que dejarnos guiar por algo superior, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es eso? El amor es el cumplimiento de la ley. O sea que para que el amor se haga realidad, va a tener una base, un cimiento, un fundamento, desde el cual va a partir. En este caso es la ley de Dios. La ley va a determinar qué cosa es verdadero amor y qué cosa no es verdadero amor. Y si buscamos cumplir con esa ley, obedecer esa ley, entonces vamos a aprender a vivir en amor. Jesucristo, ¿qué dijo con respecto a eso? Vamos a ver si está en relación o en armonía con lo que dice el apóstol Pablo. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Jesús vino al mundo para darnos ejemplo de cómo vivir en ese amor. No nos iba a dejar solos sin poder saber cómo se vive en amor. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Fíjese lo que dice acá. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, estaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que lo que dice el apóstol Pablo es lo mismo que dice Jesús, que el amor es el cumplimiento de la ley, que cualquier persona que guarda los mandamientos de Dios ya está permaneciendo en el amor. Y esto es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza, como acabamos de ver, no tiene nada de amor en sí. ¿Cómo puede dar el hombre lo que no posee? Eso es un imposible. No podemos dar lo que no tenemos. Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, versículo 8, en la última parte: de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, antes de que nosotros podamos dar, primero tenemos que recibir. La Biblia enseña que el hombre necesita primero recibir de Dios aquello que quiere dar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener amor en nosotros para recién poderlo dar? De gracia recibisteis, dad de gracia. La promesa de Dios es la siguiente. Libro de Hebreos, capítulo 10. Fíjese lo que dice allí.
Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas, en sus mentes las escribiré. Ahora, fíjese bien, por favor. Aquí el apóstol Pablo en Hebreos está diciendo que el Señor ha prometido poner sus leyes en nuestras mentes y corazones. Mente o corazón es lo mismo en la Biblia, porque en Hebreos capítulo 8, fíjese, ahora el apóstol dice al revés. Versículo 10. Por lo cual dice el Señor, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Daré mis leyes en sus mentes, dice ahora, antes decía en su corazón, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y antes decía sobre su mente las escribiré. De manera que entonces, mente o corazón es lo mismo en la Biblia, es el mismo término. Y cuando está diciendo acá, pondré mis leyes en su mente o corazón, el Señor está prometiendo que Él primero va a darnos a conocer sus leyes. Cuando nosotros escuchamos los 10 mandamientos, estamos empezando a conocer esa ley. Y cuando estudiamos en la Biblia, toda la Biblia, acerca de esos 10 mandamientos, cómo funcionan, porque cuando uno estudia la Biblia, ahí se nos enseña qué cosa es no tener otros dioses aparte de Dios. Ahí se nos enseña cómo no hacer ídolos ni imágenes del Dios del cielo, porque el segundo mandamiento dice no te harás imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra. Allí en la Biblia se nos enseña cómo no tomar el nombre de Dios en vano. Se nos enseña cómo guardar el sábado, cómo honrar a nuestro padre y a nuestra madre, cómo no matar, adulterar, robar, mentir, codiciar. Allí en la Biblia se nos enseña todos estos mandamientos bien explicados, profundizados, para que nosotros podamos cumplir la ley. Así, la Biblia es el medio para el cumplimiento de la ley. Los 10 mandamientos son el amor en resumen, en 10 preceptos. Por eso es que el apóstol Juan dice en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 3, dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Qué le parece? Así que el apóstol Juan está en total consonancia con lo que dice Jesús y con lo que dice Pablo, que el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. Oiga, esto es clarísimo para cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros vemos a los 10 mandamientos, estamos viendo el cumplimiento perfecto del amor. Y ahora, para que nosotros podamos aprender a vivir en ese amor, ¿qué cosa es lo que se necesita? Porque a cada momento Jesucristo repite esa idea de que nosotros tenemos que guardar los mandamientos para vivir en el amor de Dios. Libro de San Juan, capítulo 14. Fíjese lo que dice acá, otra vez nuestro Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué le parece? Esto es clarísimo, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que tiene sus mandamientos y no los quiere guardar, ¿le estará amando a Dios? No está demostrando amor por Dios. ¿De qué serviría que una persona diga, yo amo a Dios, pero que no le guste obedecerle? Y que diga, no, ¿quién va a estar obedeciendo? ¿Qué cosa? Yo soy perfecto, soy Dios, soy santo, ¿qué cosa? No, yo soy un pecador como cualquiera, así que yo tengo que pecar. ¿Usted cree que esa persona le ama a Dios? No puede ser, pues, ¿no? Es como el esposo que le dice a su esposa, hijita, yo te amo, yo te quiero, tú eres todo para mí, tú eres el amor de mi vida, ¿no? Y de pronto salen a la calle y él se queda mirando a otra mujer, ¿no? Y su esposa le dice, ¿cómo es eso? ¿No que decías que me amabas? No, a ti te quiero, te amo, pues hijita. Y aquella otra, no, esa solo la deseo. ¿Será eso verdad? ¿Puede un hijo decirle a su padre, papito, yo te quiero, yo te amo, tú eres mi papá, el hombre más fuerte de la tierra? Y de pronto su padre le dice, mi hijito, ¿cuánto me quiere? Hijito, ¿puedes ir a comprar a la tienda? Mándalo para el fulano, no a mí. ¿Será eso amor? Oiga, eso es puro sentimiento. Esa es pura emoción.
es precisamente lo que no es el amor. El amor no es entonces un sentimiento. El amor es vivir de acuerdo a los principios que establecen que es amor. ¿Me entendió? Se lo repito. El verdadero amor es vivir de acuerdo a los principios que establecen, que determinan que eso que se va a realizar se llama amor. Ese acto que se va a realizar se llama amor. ¿Correcto? Por ejemplo, la Biblia dice, amor es vivir haciendo lo correcto, ayudando a los demás, preocupándose por los demás, y vivir demostrándolo desde la casa, desde la familia, el hogar, con buenos actos de cortesía. Y ahí luego la Biblia nos empieza a dar ejemplos de actos de cortesía y nos empieza a decir cuáles son. Y nos empieza a mostrar uno por uno. Así que el amor entonces es un principio, no es un sentimiento, porque el amor está basado en enseñanzas. Tiene que existir un acto, una acción que determine que es amor. Por ejemplo, lanzarle piedras a las ventanas de los vecinos no es amor. Eso es imposible. El acto lo demuestra y sin embargo todos los días uno puede saludar a ese vecino y decirle, vecinito, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te amo? Tú eres lo más hermoso que me ha podido pasar de vivir tú al lado de mi casa. Y sin embargo le tiro la basura a la puerta, le rompo todo lo que encuentro cada vez que le veo. Eso no puede ser amor. El amor entonces se manifiesta en un acto, ¿correcto? Ese acto tiene que ser un acto correcto, que esté nivelado por un patrón que determine, que diga, este acto va a tener tal resultado de felicidad. Todo lo que tiene que ver con el amor, cuando se lo vive, cuando se realiza los actos correctos, va a unir los corazones y va a producir felicidad. Esa es la ley de la causa y el efecto. No se puede decir que se realice un acto de amor y luego el resultado de ese acto va a traer desgracia, dolor, enfermedad. No puede ser. El verdadero acto de amor siempre va a traer felicidad. Eso es lo que la Biblia enseña. En Gálatas capítulo 6, verso 7, el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda acción tiene su reacción. De tal manera que para que haya una reacción positiva hay que saber cómo tiene que ser la acción. El acto va a tener que traer el resultado positivo. ¿Me entendió? A eso se le llama amor. El amor, tal como Dios lo ha dado en sus mandamientos, está calculado. Cada precepto está calculado para traer un resultado. La obediencia a cada enseñanza de la Biblia está calculada para traer un resultado. Dios ha hecho así sus mandamientos, de tal manera que dentro del mandamiento esté la bendición, la vida eterna. Por eso, escúchemelo bien, por eso Jesús dijo lo siguiente en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Fíjese lo que Jesús dice. Sé que su mandamiento de mi Padre es vida eterna. Y por eso, así como Él enseñó, así enseño yo, dice Jesús. Oye, y eso es correcto. Ahora, fíjese bien. Dentro de la Biblia se nos enseña varias cosas. Se nos da ejemplos de los santos y los profetas que existieron en la antigüedad. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Y se nos muestra que en los actos buenos y positivos que ellos hicieron cosecharon bendición. Esos actos buenos y positivos son los actos del amor. ¿Me entendió? Y esos actos del amor, es decir, la obediencia a lo que Dios les decía a los patriarcas y a los profetas, eso traía como resultado unidad en su hogar y en su medio. Estos ejemplos nos han sido dejados para que nosotros podamos llenarnos primero del amor, para luego poder dar. No podemos dar, repito, lo que no poseemos, ¿correcto? Ahora veamos, ¿cómo fue esto? Fijémonos nada más en este asunto. Libro de San Juan capítulo 5.
Jesús dice que el medio por el cual nos va a llegar el amor de Dios a nuestros corazones para poderlo vertir, porque repito que no podemos dar lo que no poseemos, para poderlo vertir es la palabra de Dios. Oye, qué interesante. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 38. Mire lo que le dijo Jesús a los judíos. Escúchelo bien, por favor, porque esto es clave. Versículo 38. Su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Fíjese primero lo que les dijo Jesús a los judíos, Yo sé que no tenéis la palabra de Dios permaneciendo en vosotros. Versículo 42 dice ahora, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué le parece? Cuando la palabra de Dios es estudiada y es puesta en la mente y en el corazón, y el hombre se esfuerza para cumplir los preceptos de esta palabra, para hacer lo que mandan los mandamientos de Dios, entonces aquí dice Jesús que están llenos del amor de Dios. ¿Qué le parece? Qué interesante. O sea, la Biblia es el canal por medio del cual nos llega el amor. Es el libro del amor, por así decir. Y tanto más se llena usted de ese libro, leyendo los ejemplos de los patriarcas, los profetas, ver las profecías, comprenderlas, ver cómo Dios ha intervenido en la historia de la humanidad, ver a su Hijo Jesucristo en nuestro medio, ver cómo daba su vida en la cruz del Calvario, hasta qué punto llegó a soportar todo lo que soportó tan solo por regalarnos la salvación, ver el comportamiento de los apóstoles, su disposición, su desprendimiento para llevar el Evangelio, dando si es posible la vida por causa de la predicación de la verdad. Todas estas cosas despiertan en nosotros la comprensión del verdadero amor. Y al comprender eso, oiga, el tan solo hecho de comprender todos estos mandamientos y verlos cumplidos en los ejemplos de estos grandes personajes y por sobre todo en Jesucristo, hace que nosotros repitamos esas acciones. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando del amor. Al llenarnos de la palabra, nos llenamos del amor y entonces ya tenemos el amor y ya podemos dar a otros ese amor. Si usted le dice a un niño de 3 añitos, hijito, ven para acá, enséñanos matemáticas, ecuaciones, multiplicaciones, divisiones, conjuntos, límites, oye, ese niño de 3 años no va a poder. ¿Por qué? Sencillo, porque no se puede dar lo que no se posee. Así, primero necesitamos llenarnos del amor para recién poder vertir amor. Oiga, de lo contrario no se puede dar, pues eso es imposible. Primero hay que llenar para luego poder recién dar. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55. Versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11, dice la Escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Fíjese ahora lo que dice acá la Escritura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y no se regresa, sino primero hace que la tierra germine y produzca, así será mi palabra como la lluvia que cae sobre el hombre que es hecho de tierra. Y esa palabra que dio vida en el principio, el aliento de Dios que le dio vida al hombre, esa misma palabra que tuvo poder de resucitar muertos, de calmar la tempestad, esa palabra que echó fuera demonios, esa palabra que transformó a María Magdalena, esa palabra que transformó a Pablo, esa misma palabra, al entrar en ti, hará todo lo que yo quiero y para lo cual le envié, dice Dios. Oiga, qué interesante entonces. La Biblia es el medio por el cual le llega el amor al hombre. Y cuando el hombre va comprendiendo las enseñanzas de la Biblia, oiga, escúchame esto, es Dios. Escúchelo bien, es Dios
quien está cambiándolo al hombre. Es el amor de Dios. Dios mismo, su amor que Él mismo posee, porque lo vierte a través de sus enseñanzas. Ese amor llega a tomar posesión del corazón del hombre y hace que se manifieste, que se traduzca en buenas acciones. Oiga, esto sí que es interesante, esto sí ya llegó al límite máximo de todas las verdades. Que solamente Dios puede hacer que usted pueda vivir en amor, puede transformarlo, puede santificarlo. Así que nada de lo que usted quiera hacer por usted mismo, ni todo su humanismo, ni todo su moralismo, ni toda su filosofía, ni toda su ciencia, ni todo el colegio, ni toda la universidad, ni todo el instituto, etc., nada de eso va a poder hacer que usted viva en amor. Por eso es que siempre se dice, ¿no? Para eso Dios puso la iglesia, es el único lugar donde usted puede aprender cómo se cambia el carácter. En el colegio le enseñan las ciencias que son esenciales para la vida diaria, para poder estar en este mundo, pero eso no nos sirve para el cielo. Nadie, ningún matemático, por saber matemáticas, si no vivió en amor, va a ir al cielo. Oiga, usted puede saber todas las ciencias, como dice el apóstol Pablo. Usted puede llegar hasta incluso en sus conocimientos hablar como ángel, en lenguas angelicales, y todo su conocimiento mundano para nada le sirve. Antes que conocer las matemáticas, antes que conocer cualquier ciencia, antes que escuchar los cuentos de la evolución, antes que escuchar los cuentos que son parecidos a la evolución de la Caperucita Roja o Pinocho, antes que escuchar el Big Bang o Pinocho, que es lo mismo, primero usted tiene que escuchar la palabra de Dios, la Biblia. A los niños debería de primero, antes incluso de mandarlos al colegio, instruirlos en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Oiga, qué interesante. Primero, el hombre debe aprender la Biblia antes que conocer cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre cuando entre en este mundo debería de saber, apenas tiene uso de razón, de dónde viene y hacia dónde va. Esto es lo primero que tiene que aprender un ser humano. Miles de personas no saben ni por qué están en la tierra. ¿Y sabe qué dicen? Lo que pasa que el destino me ha hecho así. Oiga, eso es hablar ignorantemente. ¿Cómo va a ser que el destino me ha hecho así? Oiga, el destino no existe. Eso creían los babilonios, en el dios destino y la diosa fortuna. ¿Cómo vamos a creer, pues, en esas cosas tan oscuras? Eso es ignorancia total. Eso es oscurantismo. Eso está bien para que un pagano siga creyendo, puesto que no conoce la verdad. Pero nosotros vamos a creer en eso de decir el destino, pues unos nacemos con estrella y otros nacemos estrellados. Oiga, ¿cómo vamos a creer, pues, en esos cuentos? Está bien para que los utilicemos como refranes, para reírnos un rato, los chistes, bueno, que no son buenos, pero bueno, existen lamentablemente ya entre la humanidad. Oiga, aunque son para perder el tiempo, pero pues para chiste está bien de decir, unos nacen con estrella y otros estrellados. La Biblia enseña que el hombre es arquitecto de su propio destino, que si elige seguir las enseñanzas de la sabiduría, le va a ir bien, y si no, le va a ir mal. Así es como es arquitecto de su propio destino, porque su propio razonamiento, ¿a dónde pues lo va a llevar? Porque varios enseñan que el ser humano, con su propia razón, se va a poder conducir. ¿A dónde? Si cuando nacemos ignorantes por completo, ¿qué razón nos va a guiar? Para que la razón funcione, primero tiene que haber sabiduría. Y para que haya sabiduría, lo primero que hay que recibir son las palabras de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, el gran hombre llamado Moisés, el gran legislador, un hombre que no ha sido superado por ningún otro aparte de Jesucristo. Oiga, fíjese lo que escribe en su libro de Deuteronomio, ahí en el Pentateuco, ¿no? Pentateuco se le llaman los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y fíjese lo que él dice en relación a la sabiduría. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la Escritura: mirad,
Yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Fíjese ahora cómo Moisés dice que la sabiduría de Dios está dentro de la ley. Y eso no solo lo dice él, el gran rey David, aquel hombre a quien Dios amó bastante y que por eso permitió que de su descendencia saliese el Mesías. Fíjese lo que dice de David. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, dice David. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué David amaba tanto la ley? Oiga, es increíble, pero los religiosos de este tiempo que se dicen ser siervos de Dios como David lo fue, que creen que Dios los puede tratar como a David, porque a veces se defienden con David. David cometía también errores, también tuvo por ahí sus cositas. Así que así lo amó Dios, así también me ama a mí. Y cuando se les dice: muy bien, pero tú amas la ley como amaba David, la ley también. No, ¿qué será eso? Eso era para los judíos, por favor, por gracia, soy salvo ahora yo. Oiga, eso no puede ser. David no decía eso. David decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y luego sigue diciendo más en el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los mismos viejos he comprendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fíjese cómo David, el gran rey David, siervo de Dios, amaba la ley. Él no decía que la ley era legalismo. Si hubiera dicho eso, entonces tampoco Dios no hubiera dicho mi siervo justo de David. Él no decía que la ley era solo para una cierta cantidad de la población y no era para él, que era un seguidor de Dios, no. Él decía: yo amo tu ley, todo el día, mire, todo el día es ella mi meditación. El verdadero cristiano medita en las enseñanzas de la palabra. ¿Por qué? Porque en cada momento de su vida, cuando la tentación viene, cuando los actos que tiene que realizar se vienen a su mente o se presenta cualquier circunstancia, en todo momento está pensando en su conciencia a ver si lo que va a hacer es lo correcto o no es lo correcto. Así se medita en la ley de día y de noche. De esa manera, no es que no haya tiempo para trabajar, no es que no haya tiempo para dedicarse a las ocupaciones diarias y cotidianas. No ha dicho eso David. Cuidado con malentender y malinterpretar. Lo que pasa es que en cada acto de su vida, él buscaba que fuesen los conocimientos que adquiría de la palabra de Dios los que guiaran sus acciones. Oiga, qué maravilloso es esto. Ahora bien, siendo que ya hemos comprendido que el guardar los mandamientos de la ley es vivir en amor, y que el llenarse de la palabra es recibir ese amor para poderlo vertir, para poder darlo a conocer, manifestar en nuestras acciones. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos enseña el apóstol Juan cuando profundiza más en este amor? Vamos a ver, porque hay muchas personas que dicen: bueno, ya comprendí que el guardar la ley de Dios es amor, ya ni qué decir de eso, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué del prójimo? Oiga, porque muchos saben que dicen así. Yo he escuchado, no es aquí de que alguien me lo contó. Yo he escuchado a personas y hasta directores espirituales, a grandes religiosos, hombres que se creen de trayectoria, que han dicho así: ¿para qué tanto conocimiento de la Biblia? ¿Para qué? ¿Qué cosa tanta cosa? En lugar de estar leyendo tanto la Biblia y estar con la Biblia para arriba y para abajo, deberíamos de estar haciendo actos buenos. Por ejemplo, vamos a regalar comida al pobre, vestido al desnudo. Eso es más amor. ¿Qué tanto estar lee, tanto conocimiento? Oiga, pero acabamos de descubrir lo opuesto de lo que dicen esos hombres, ¿no? Y entonces ahí es donde entran a tallar y dicen: basta con que tú hagas lo que es correcto, ya estás viviendo en amor. ¿Y cómo sé lo que es correcto? ¿Quién me lo va a enseñar? Oiga, por favor, un hombre como yo no me va a enseñar, otro pecador como yo no me va a enseñar. Tanto el papa, el cura, el sacerdote, el pastor de cualquier religión, el ministro de cualquier religión, todos los seres humanos, los misioneros, los instructores bíblicos, todos son pecadores.
Así que ellos todo lo que pueden hacer es llevarme a Cristo. Es Cristo quien me tiene que enseñar a mí. Y por eso todos los cristianos tienen que aprender a leer la Biblia por sí mismos. Oiga, a la vez que asisten a la iglesia, a la vez que trabajan en conjunto con la iglesia, también tienen que depender directamente de las enseñanzas de la palabra de Dios para saber cómo debe ser su conducta. Es Cristo quien lo salva a usted, quien lo cambia y lo transforma, pero Él no lo transforma mágicamente porque usted le ore todo el día. Usted puede orar todo el día y sin embargo no cambiar. Cientos de cristianos dicen, ya le he pedido a Jesucito que Él cambie mi vida. Hace 5 años, pero parece que no me oye. Le he dicho ya incluso, toma mi corazón, toma mi voluntad, haz de mí lo que quieras. Pero resulta que parece que Diosito todavía pues esperará no sé cuánto tiempo más para que me cambie. Y otros llegan al ateísmo y dicen, ¿qué voy a yo estar creyendo en Dios? Siempre le he pedido cosas y nunca me ha respondido. Le pido y nada, parece piedra. En cambio, cuando hago un pacto con el diablo me escucha más rápido. Oiga, si hay personas que llegan a la conclusión de que Dios por eso no existe para ellos, y es porque les han enseñado mal. Ahí se nota la tendencia natural del corazón humano cuando no es instruido y orientado a torcer los caminos. Por eso es necesaria la predicación de la palabra del Señor. Tenemos que evangelizar. No podemos decir simplemente cree. No podemos decir no estés robando mis ovejas de mi redil. No se puede decir eso. Hay que predicar. Hay que dejar que la palabra siga avanzando. Si usted es de la religión X, Y o Z, oiga, y usted no está instruyendo y viene el de la religión Y, deje que instruya. Deje que enseñe lo que usted no está haciendo, pues. No hay que ser, como se dice en ese dicho del mundo, perro del hortelano. No se come ni se deja comer. Deje que el evangelio avance. Jesús no era exclusivista. No venía diciendo, ya, ¿sabes qué? Entonces yo solamente voy a predicar acá y punto. No. Predicaba y enseñaba para todos. La verdad es para todos. La Biblia enseña, si hay cosas que cuando se están predicando chocan con nuestros principios de iglesias, pues hay que acomodarnos a las cosas que dice la Biblia. Ese es buscar la verdadera unidad cristiana, pero no esos ecumenismos que estamos viendo, donde, oiga, todas las religiones se unen para orar por la paz y sin embargo no quieren armonizar con las escrituras. Siguen ahí de lejos, Dios, no, en mi iglesia a mí me enseñan así, en la tuya será así. Bueno, pero estemos unidos porque, bueno, no hay que chocar pues los unos con los otros y punto. Oiga, discúlpeme, Cristo chocaba con los fariseos y los saduceos y los escribas. Y chocaba porque Jesús presentaba la verdad que no era exclusivista y entonces Él los llamaba a que siguiesen esa verdad. Igual es hasta ahora. Presentamos la verdad de las escrituras, pero no ecumenismos. El ecumenismo no tiene nada que ver con las escrituras. La unidad verdadera es la unidad en la fe, no es la unidad en que nos demos la mano para poder hacer una actividad juntos, ¿no? Es la unidad en la verdad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Libro de Efesios, fíjese lo que decía aquí el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, y escúchelo bien, porque estas son las bases de la verdadera unidad y amor cristianos. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que entonces tenemos que llegar a la unidad en la fe, en la creencia. Y para llegar a la unidad en la creencia tenemos que escuchar la palabra del Señor, pues. Y tenemos que ver cuáles son los puntos que enseña la Biblia y la Biblia sola. El buscar la unidad entre los cristianos no es una unidad sentimental, ni apasionada, ni emocional. No es decir, ¿sabes qué? Mejor cállate de esa verdad. Está bien lo que está diciendo, eso es verdad, pero cállate, por favor, no hagas proselitismo. Así no. ¿Cómo va a ser, pues, eso unidad, por favor? Entonces Jesucristo andaría amordazado, porque los fariseos, los saduceos enseñaban otra cosa y Jesús enseñaba lo opuesto. Y entonces, oiga, buscaban pues por eso su muerte. No vamos a repetir las mismas acciones terribles, ignorantes, satánicas que realizaron estos hombres. Hay que dejar que la verdad se expanda, que la gente escuche, que sepan la proposición de las Santas Escrituras y que cuando vayan leyendo ellos mismos las Escrituras puedan determinar qué cosa es la verdad. Se nos predica, pero también hay que verificar si eso es verdad. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Nadie puede decir, ya está predicado, ya está oleado y sacramentado. No, hay derecho a estudiar la Biblia por uno mismo. Hechos 17, 11. Ya no estamos en la edad oscura, allá en la Edad Media, cuando el Papa prohibía, oiga, que se podía leer la Biblia.
donde algunas religiones protestantes incluso también llegaron a imponer cosas que estaban contrarias a la palabra, como el caso que tenemos en el siglo XVII en Inglaterra. Oiga, no es así. Ahora, hay libertad para leer la Biblia. Todos pueden, todos deben leer la Biblia. La Biblia debe propagarse más y más. La Biblia debe de extenderse por todos los confines de la tierra. Nadie puede prohibirla, porque si hay alguien que la prohíbe es el diablo, no es otro. Entonces no le haga caso al que quiere prohibir la Biblia. Varias veces hemos defendido a los cristianos la verdad. Varias veces nos han dicho que algunos grupos de hombres por ahí se aprovecharon de hacer este libro. Ese es cuento. Eso lo puede decir cualquiera. Son libres de hablar porque hay libertad de expresión. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahora todos deben de leerla. Aquí no hay de que tienes que estar al lado de tu pastor para que te la interprete, al lado del sacerdote para que te la interprete, que tú no puedes leer si no está interpretada. Ese es cuento viejo de la Edad Media, del tiempo de la ignorancia. ¿Cómo va a ser? Ahora, todos pueden leer la Biblia está a su alcance, el Espíritu Santo está a su lado para poderles ayudar a comprender. Y en la unidad de la iglesia, cuando estamos entre todos nuestros hermanos, los hermanos mayores que son los que dirigen, los guardianes de la iglesia, pastores y todos los que se creen ser ministros de la casa del Señor, oiga, están para poder impartir, hacer comprender paso a paso las Escrituras. Pero uno tiene que leer por uno mismo para saber quién le está enseñando correctamente y quién no. Oiga, es imposible decir que no hay que leer la Biblia o que usted necesita pues de algún pisdiz a su lado. Hechos capítulo 17, verso 11. Dice, fueron estos más nobles, los bereanos, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra que les predicó Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que ellos escuchaban al apóstol Pablo, pero no se quedaban con eso. Decían, a ver, vamos a la Biblia, vamos a leer para ver si lo que Pablo nos está diciendo es así. Y al leer en la Biblia veían que lo que Pablo decía era así. Y entonces eran más nobles, porque de esa manera comprendían la verdad. Igual es hasta ahora. Usted escucha las propuestas que se hacen desde la predicación del Evangelio como la estamos haciendo, verifica su Biblia y si es así, sigue la verdad. Y si usted no encuentra eso en la Biblia, no lo sigue, porque usted es libre. ¿Quién le va a obligar? Hay libertad de conciencia. La libertad de conciencia es Dios mismo. Así que cualquiera que ataca la libertad de conciencia lo ataca a Dios, porque Dios es el Dios de la libertad de conciencia. Oiga, muchas veces se ha visto la libertad de conciencia atacada. ¿Quién puede atacar si Dios es la libertad misma? Solo el diablo. El diablo es el que ataca la libertad de conciencia. La libertad de expresión sobre la base de la Biblia, sobre la base de las verdades y lo correcto que no atenta contra la moral y las buenas costumbres viene de Dios. Y por lo tanto, tanto cristianos como todos los que creen que tienen un buen deber ante la patria, la sociedad y el mundo, deben defender la libertad de conciencia como la base de todas las libertades, porque en esa libertad está la vida, la felicidad, la alegría, la paz y la armonía. Sin libertad de conciencia nos endiablamos, nos volvemos prácticamente ángeles caídos. Así que por favor, la libertad de conciencia debe de ser defendida a capa, espada, a todo lo que sea, porque la libertad es la libertad que Dios nos regaló, sobre la base de lo correcto. Usted no va a ir a defender pues haciendo actos terroristas, pues, ¿no? Que ese es el otro extremo, ¿no? Entonces tenga cuidado. La libertad verdadera se basa en las palabras que Dios ha dejado. Y los cristianos, aún a costa de su vida, tendrán que defender esa libertad como lo hicieron los mártires a través de todos los tiempos, los apóstoles, los profetas, Jesús mismo, para defender la libertad de conciencia. Ahora bien, teniendo todo eso en cuenta, oiga, hay quienes dicen, decía, ¿para qué tanto lees la Biblia? Vamos a hacer actos de bien. Oiga, vamos a ver por qué es necesario leer la Biblia para hacer los actos de bien. Los actos de bien pues no le nacen al hombre. Es imposible. Primera de Juan capítulo 5 verso 2. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Mira, en esto conocemos que amamos a nuestros prójimos, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Oiga, solamente hay una forma. Si usted estudia la palabra de Dios y guarda los mandamientos que están en esa palabra, porque amar a Dios
es estudiar su palabra, recibir sus instrucciones. Cuando usted dice que ama a su padre, recibe sus instrucciones. Cuando dice su padre que lo ama a usted, le da las instrucciones de la vida. ¿Para qué? Para que usted aprenda a vivir. El problema de las familias es que los padres no hablan con los hijos ni los hijos con los padres. Y entonces aquí viene el error, porque entonces el amor no se deja manifestar. Y entonces los hijos se pierden, se dan al desvío, a la desorientación. Así que entonces acá dice, para amar a los hijos de Dios, primero tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Así que no hay acá de que qué tanto lees, primero hay que enseñar eso, la lectura de la palabra del Señor. Cuando se enseña la palabra del Señor a los niños, antes de ir al colegio, lo primero que se debe de enseñar, como la Virgen María lo hacía con Jesús, es la palabra de Dios. Pero ahora, oiga, es increíble, quieren hacer al revés las cosas, primero la ciencia y después recién la devoción. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Cada vez nos volvemos más ignorantes, oiga. Por eso es que nada de evolución existe, todo es lo contrario. El hombre, oiga, ha llegado a inventar bombas, armas para matarse. ¿Es eso evolución? ¿Qué cosa es eso? Animalización. Tenemos que darle el término correcto. No piense que estoy siendo grosero al hablar así. ¿Cómo un cristiano va a hablar? No, discúlpeme, el cristiano debe hablar así y debe dejar en claro que el hombre se está animalizando, se está convirtiendo prácticamente en una bestia salvaje en lugar de representar la imagen que Dios le diera en el principio. Y por lo tanto, la palabra dice que para restaurar esa imagen está los mandamientos de Dios. Ahora bien, en 1 de Juan capítulo 3, verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y en verdad. Para demostrar nuestro amor tenemos que hacerlo con hechos, con acciones, tales como las pide la Biblia, no con acciones como otros quisieran que las hagamos. Oiga, a veces hay gente convenenciosa, ¿no? Llega a las iglesias y dice, bueno, he venido a esta iglesia para que me regalen comidita y ropa. Y cuando no les regalan la comidita y ropa, ¿sabe qué dicen? Acá no viven lo que predican. Oiga, estos van de flojos a la iglesia y quieren que se les regale todo. No quieren trabajar, no quieren hacer nada, tienen brazos, tienen piernas. El tener que ayudar al pobre es al pobre que es realmente pobre, al pobre digno. Es ese pobre que se mata, se esfuerza, hace lo posible por trabajar, pero no le dan más los ingresos. Es explotado, abusado. Entonces tendremos que hacer algo en su favor. Porque Jesús enseñó eso. Pero al pobre que es ocioso, oiga, y que solamente busca la vida fácil, mendigando, yendo a pedir, oiga, eso no puede ser. Si un cieguecito, un minusválido, bueno, pide su centavito todavía, ¿no? Porque se ha encontrado muchas veces a muchos que aparentan ser minusválidos, hacerse los ciegos, ponerse yesos para hacer creer que están enfermos, y piden la plata y se viven ociosamente. Oiga, el cristiano tiene que aprender a saber discernir. La Biblia le enseña cómo hacer entonces para poder saber cuándo se hace el bien. Por eso dice, no amemos de palabra ni de lengua, los sentimientos pueden engañarnos, hay que amar de hecho y en verdad, es decir, tal como la palabra nos lo explica. Imagínese, hay un dicho que reza, nunca regales el pescado, sino enseña a saber pescar. Oiga, eso es una gran verdad. Nosotros tenemos que ayudarle al pobre a saber cómo sobrevivir, cómo trabajar. Y si no tiene capacidades para hacerlo, entonces le vamos a brindar nuestro apoyo. Eso es verdaderamente ayudar al pobre. Así que, aquellos que dicen, no leamos mucho la Biblia, vamos a hacer actos de bien, ¿sobre qué base lo van a hacer? No entiendo. Si no saben ni siquiera cuándo van a hacer el bien a alguien, ¿qué tal empiezan a regalarle a alguien que tiene más que ellos? Lo vuelven más ocioso. Es decir, lo mandan al infierno, porque ese nunca se va a salvar. ¿Y cree usted que irá al cielo usted si es que hace eso con su prójimo? No, pues la Biblia no enseña así, así que para poder aprender a amar al prójimo hay que saber cómo hacerlo. Ahora bien, el apóstol Pablo profundiza todavía un poco más en lo que es el amor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque está escrito, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Fíjese lo que decía ahora el apóstol Pablo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos.
Y luego dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No dice si sientes que le tienes que dar, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Es decir, lo haces reflexionar para que se dé cuenta que él también tiene que cambiar. Eso es amontonar ascuas de fuego. Y entonces dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno. Un amor fingido es un amor de sentimientos, que solamente es sentimental y apasionado. Un amor real es un amor de acciones. Y lo que se nos pide es, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Aprende a hacer lo que es bueno. Cada día tenemos que luchar, como decíamos en nuestro tema anterior, hasta aprender a obedecer los mandamientos. Hoy mismo debemos aprender, como dice Hebreos capítulo 3 versículo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día que tenemos que hacer el cambio. Si usted aprende hoy día algo, empiece usted a obedecer ese algo. Oiga, nunca jamás crea que para obedecer los mandamientos de Dios es poco a poco. El poco a poco no existe. Apártese de esa cosa maldita que es el pecado hoy día mismo. Hoy es el día de dejar el pecado. Hoy día mismo debemos proponernos a vencer. Y desde hoy empezar a luchar por hacer lo correcto. Y como decía en el tema anterior, mientras estamos luchando por hacer lo correcto, como el niño que quiere aprender las matemáticas, si nos equivocáramos, no se desespere, vuelva a intentarlo. Cristo no ha dicho que lo va a matar si usted se equivoca. Cristo ha dicho que usted va a morir si usted no quiere cambiar, si usted no quiere obedecer sus mandamientos. Cuando Cristo venga, la gente no se va a perder porque no pudo obedecer la ley de Dios, sino porque no quiso obedecer la ley de Dios. De manera que usted y yo tenemos hoy día una lección que aprender. Tenemos que vivir en el verdadero amor. El verdadero amor se va a notar. En 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo cierra el tema del amor diciendo así. 1 Corintios capítulo 13, para todos los que obedecen los mandamientos de Dios, se esfuerzan por cumplir la ley, se verá esto. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 hasta el 8. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Oiga, el apóstol Pablo está diciendo cuáles son los resultados de obedecer la ley de Dios. Todos los que viven en ese amor dejarán notar en sus acciones lo que acabo de leer, esa lista. No tiene usted que esforzarse tanto por quererla cumplir tal como está en esa lista. ¿Cómo? No, escúcheme bien. Cuando usted guarda los mandamientos de la ley de Dios, esos actos se verán en usted. ¿Correcto? Guarde los mandamientos de Dios y entonces usted no será envidioso, no será mentiroso, no se va a alegrar con la injusticia, se va a alegrar con la verdad. ¿Ahora me entendió? Así que entonces el amor es el resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios. Es el resultado, nunca se lo olvide. Que el Señor le bendiga. Amén.